Bienvenidos a la segunda presentación de la serie titulada Mi éxodo de Egipto a Canaán. Y hoy quiero comenzar esta reflexión haciendo alusión a la guerra de la secesión o la guerra civil estadounidense que se desarrolló entre 1861 y 1865. Y digo esto, o traigo alusión a esto, porque esta guerra fue el mayor conflicto bélico librado alguna vez para abolir la esclavitud en el mundo. O sea, en el mundo, la guerra más grande que alguna vez hubo para abolir la esclavitud fue esta. Lo interesante es que esta guerra no fue llevada adelante por esclavos que en una actitud de rebelión se rebelaron, ¿verdad?, ante el opresor para liberarse. No. Esta guerra fue librada por personas que no eran esclavas. Es decir, personas no esclavas luchando para que los esclavos dejaran la esclavitud, dejaran su condición de esclavitud. Y este hecho tiene grandes similitudes con la guerra espiritual que enfrentamos cada día vos y yo. Es muy difícil salir de una situación cuando solo hemos conocido y vivido esa misma situación durante toda nuestra vida. Quiero mostrarles algunas fotos, no son muchas, de un viaje a la provincia de Misiones, aquí en nuestro país, en donde, por iniciativa de una de nuestras hermanas de iglesia, una mujer que tiene su corazón en la obra de Dios y que apreciamos muchísimo, organizó este viaje. Yo no tenía claro cuál era el plan de Dios para que yo participara de ese viaje. Yo entendía que podía ayudar de mil maneras estando ahí, y de hecho hice todo lo que pude, pero no entendía cuál era el plan de Dios, ¿sí? No entendía, pero Dios me señalaba de manera inequívoca que yo tenía que ir. Y agradezco porque aprendí cosas muy interesantes, muy interesantes para mi vida espiritual. En las fotos nosotros vemos cómo ayudamos a una agrupación, ¿sí?, a una tribu, podríamos decirlo así, porque realmente eso es lo que eran, que se llamaba Ambai Poti, ¿sí? Una de las cosas que yo aprendí, ¿sí?, de estas personas es que ellos viven en una condición de extrema humildad. Ustedes podrán observar ahí en las fotos, de extrema humildad, pero de alguna manera, aunque se les ha extendido la oferta de ayudarlos y aunque se les ha ayudado de muchísimas maneras, ellos no abandonan esa condición, o por lo menos algunos aspectos de esa condición, de esa cultura, de su propia cultura. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y es difícil salir de la situación en que vos estás cuando te has criado en eso y cuando no conoces otra cosa, y en ocasiones cuando no tenés oportunidades. En ocasiones hay que experimentar otras cosas, tener otras experiencias para poder tomar el paso. Y había entre ellos, en esta agrupación, un matrimonio que había conocido el Evangelio, jóvenes, que habían conocido el Evangelio, se habían bautizado como miembros de la iglesia, de nuestra iglesia, y en ellos empecé a ver un cambio de actitud. Empecé a ver una apertura mental, empecé a ver el abandono de ciertas estructuras mentales, y aunque seguían viviendo en la misma comunidad, ya había adelantos
Había otra manera de encarar la vida. Incluso teníamos un proyecto que se nos truncó por el COVID, que era de traer a este matrimonio, incluso también a su mamá, que también era miembro de nuestra iglesia, a conocer aquí en Buenos Aires algunas realidades diferentes, para que ellos entendieran que el mundo no era así, no era solo así como se vive en la selva. Y de esa manera poder proyectarlos. Todavía tengo la esperanza de poder llevarlo a cabo cuando las condiciones sean las adecuadas, ¿no? Y obviamente hay que juntar un equipo de personas que quieran ayudar. El plan está hecho, solamente que necesitamos la buena voluntad y las condiciones necesarias. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en nuestra condición de esclavos no podemos salir solos de la esclavitud. Israel era esclavo de Egipto y por ellos mismos ellos no podían salir de la esclavitud. Ellos necesitaban invariablemente un libertador que no tuviera mentalidad de esclavo. Porque la esclavitud no tiene que ver solamente con la manera en que vivís. La manera en que vivís es solamente el reflejo de una mentalidad, de estructuras mentales. Y cuando uno tiene una estructura mental de esclavo, entonces fácilmente caes en esclavitud. Y no necesitas vivir en las condiciones que vivía esta agrupación. Puedes vivir en una urbe perfectamente, en una ciudad perfectamente urbanizada y tener una mentalidad de esclavo. Claro que sí. Atándote a estructuras que te esclavizan, que no te dejan crecer, pero no puedes salir de ahí porque no conoces otra cosa, porque no sabes cómo hacerlo. Necesitas que alguien que no sea un esclavo, que no tenga esa estructura mental, que tenga la estructura mental de alguien libre, venga y te dé las herramientas o el poder para salir. Quiero leerles un pasaje de Efesios 2, del 1 al 5, que de alguna manera nos da a entender con claridad la situación que tiene el ser humano, ¿sí? Que es una situación por naturaleza esclava al pecado. Es decir, nosotros por naturaleza somos esclavos al pecado. Y estos 4 pasajes lo resumen muy bien. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaban, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguimos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objeto de la ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con el que nos amó, nos dio vida junto con Jesucristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Todos necesitamos un Salvador. Este texto de alguna manera describe muy bien la idea de que nosotros nacemos esclavos, necesitamos un Salvador. El primer punto que quiero destacar es que es la función, la tarea, las decisiones, la estructura mental de los padres de Moisés, Amram y Jocabed. Es importante que aquí se menciona el nombre de la madre. En muchos otros lugares en la Biblia no se menciona el nombre de las madres, pero aquí sí. Creo que esto es así porque de alguna manera representa la importancia que tuvo la madre en la crianza y en la educación de Moisés. Siguiendo la línea del Éxodo, ¿sí? El libertador surgió de padres llenos de fe, que no se resignaron, y aquí está el punto clave. La fe les permitió no resignarse a cumplir con el decreto de muerte que había dictado Faraón. Repito, la fe les permitió no resignarse a cumplir el decreto de muerte que había designado o dictado Faraón, el cual decía que todo niño varón debía ser muerto. Siguiendo esta línea de pensamiento,
La fe los llevó a desobedecer este decreto, ocultando al niño. Ocultando al niño. Pero claro, no podían ocultarlo para siempre. Así que además de ocultarlo, elaboraron una estrategia muy arriesgada, extremadamente arriesgada. Ustedes conocen cómo fue la estrategia. Colocaron a un niño en una canasta de mimbre y la impermeabilizaron, ¿sí?, con brea y con piel de pescado. El texto dice así, ¿verdad? Y la colocaron en el río, confiando de que de alguna manera Dios llevaría a ese niño a conservarle la vida. La fe les permitía creer que si ese niño vivía, era porque Dios tenía un propósito para él. Y esto lo hace la fe. Porque fíjense que el objetivo de Amram y Jocabed no fue salvar a Moisés porque sabían que su hijo iba a ser el libertador. El único objetivo de estos padres fue conservarle la vida a este chico, a su hijo. Y era una estrategia arriesgada. Era una estrategia muy arriesgada. El río Nilo es notorio por la presencia de cocodrilos, ¿sí? Cocodrilos. Y aparte es un río. Es un río. Imaginen dejar a tu hijo en una pequeña canasta flotando en un río. Y el hecho de que lo haya encontrado la princesa de Faraón no era garantía. Al contrario, podía ser su sentencia de muerte. La princesa de Faraón podría ver al niño y decir, es un niño hebreo. Y el decreto dice que hay que matarlo. Y podría haberlo mandado a matar. Ahí mismo podría haberlo ahogado en el río. ¿Me entienden? Pero la fe te permite hacer cosas por tus hijos, arriesgadas muchas veces. Muchas veces arriesgadas. A veces locas. A veces cosas locas. Una mamá una vez, más de una mamá, pero recuerdo el caso de una, especialmente su hijo ya había entrado en los primeros años de la adolescencia, ¿no? Y se había revelado, estas cosas de Dios y a los padres, los hijos, todos pasaban por esa etapa, ¿no? A algunos les pega más o les pega menos. Y esta mamá lo seguía hasta la casa donde se juntaba con sus amigos, ¿no? ¿Sí? Y cuando llegaba a cierta hora, tocaba la puerta, ¿no? Tocaba la puerta y ¿quién venga a buscar a mi hijo? No, pero ¿cómo? Che, te vino a buscar. ¿Qué haces acá? No, dijo, ahora estar en casa. Bueno, el chico se ponía como loco. Estrategias arriesgadas. Estrategias arriesgadas. Para poder darle oportunidades a tus hijos. La educación. La educación. Conocí el padre, un papá, dando una reflexión en la iglesia, lo estaba escuchando. Él tenía 5 hijos. 5 hijos. Y él vivía muy humilde, tenía una vida muy humilde en su casa. Muy humilde. Yo llegué a conocer su casa y su estilo de vida. Eran extremadamente humildes. Él vendía flores. Vendía flores. No solamente vendía flores en la calle, en las esquinas de los semáforos, sino que él también proveía de flores a otros vendedores. ¿Sí? Tenía una microempresa ahí, nada del otro mundo, ¿no? Y trabajaba muchísimo. Y él tenía 5 hijos. Y vendiendo flores, él mandó sus 5 hijos a nuestros colegios, que ustedes saben es de educación privada. Y todos sus hijos se educaron en nuestros colegios, ¿sí? Que aunque digamos, tiene un costo de su educación privada. Y él decía, yo invierto un auto 0 kilómetros todos los años en la educación de mis hijos. Y él vivía de manera muy humilde, muy sencilla. Hasta su alimentación era sencilla. Él se privaba de cosas a veces hasta básicas, porque él quería algo mejor para sus hijos, darle mejores oportunidades a sus hijos. Yo aprendí muchas lecciones charlando con él.
aprendí muchas lecciones de su caso. De los padres de Moisés, Amram y Jocabed, yo saco por lo menos dos grandes enseñanzas. Nuestras decisiones basadas en la fe, repito, nuestras decisiones basadas en la fe, pueden llevar a nuestros hijos a destinos inimaginables. ¿Qué iba a saber Amram y Jocabed que la fe de ellos, que les permitió tomar esta decisión, los iba a llevar al hecho de que su hijo terminaría siendo el libertador de Israel? Nuestras decisiones basadas en la fe pueden llevar a nuestros hijos a destinos inimaginables. Y si yo digo este mismo concepto de manera negativa, nuestra falta de fe también puede llevar a nuestros hijos a destinos inimaginables. Inimaginables en el sentido que no queremos ni imaginarnos lo que les puede llegar a pasar. Digo esto con una connotación negativa, obviamente. La fe es clave. Por eso Amram y Jocabed fueron padres de fe. Fueron padres de fe. Y eso influyó notoriamente en sus hijos. La segunda gran enseñanza que yo saco de estos padres es que Jocabed entendió que solo tenía 12 años. Recuerden que la princesa adopta al chico. La hermana de Moisés, María, se presenta y dice, ¿quiere que le busque una niñera hebrea para que se lo críe? Y dice, bueno, y adivinen quién era la niñera, la propia madre de Moisés, ¿no? Cómo Dios hace las cosas. Y de esa manera, entonces, ella sabía que a los 12 años tenía que entregar ese hijo a su madre adoptiva. Ella sabía que tenía 12 años para educarlo en los caminos de Dios. 12 años para educarlo en los caminos de Dios. A veces nosotros creemos que tenemos toda la vida para educar a nuestros hijos. Y estamos tan ocupados. Cuando los primeros años de vida de nuestros hijos son los que van a determinar muchas cosas en su vida, y es el periodo en el cual nosotros tenemos mayor influencia sobre nuestros hijos. Después, cuando ellos ya llegan a los 10, 11, 12 años para arriba, en adelante, ya nuestra influencia va descendiendo hasta el punto que ya perdemos prácticamente total influencia, o podemos llegar a perder toda la influencia. Los primeros años de vida de nuestros chicos, que son los primeros años en la educación de nuestros hijos, son claves. Son claves. A veces estamos tan ocupados matándonos, trabajando para darles todo, cuando lo que más necesitan es nuestra presencia, nuestro consejo, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro apoyo. Que nos vean hacer las cosas, que puedan aprender por precepto y por ejemplo. Que podamos influir en ellos. Los primeros años son claves. La fe de estos padres permitió que su hijo no quedara atrapado en la realidad esclavizante que ellos mismos como padres vivían. Su fe marcó la diferencia en la familia. Ellos eran conscientes de que vivían una realidad esclavizante y dijeron, para mis hijos queremos otra cosa. Para mis hijos queremos otra cosa. No se conformaron con la vida que llevaban, sino que hicieron todo lo posible para que sus hijos no repitieran la historia que a ellos les había tocado vivir. Y esto es una gran enseñanza también. Yo titularía esta segunda parte que quiero compartir con ustedes, el libertador no puede ser esclavo, aunque yo creo que ya mencioné ese concepto anteriormente. Nosotros vamos a observar que Moisés tuvo un primer intento fallido de liberar a Israel. Y déjenme leer 4 versículos de Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15. Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés miró a todas partes y, al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos reñían, peleaban, así que les dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y aquel respondió, ¿quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe y juez?
¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ya ha sido descubierto. Y, versículo 15, cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó del faraón y habitó en tierra de Madián. Esteban durante su defensa, va a hacer referencia a este incidente añadiendo un dato revelador. Hechos 7:25 dice, pero él, es decir, Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Obviamente, el método que usaba Moisés o que intentó usar Moisés era el método equivocado, porque era un método basado en sus propias fuerzas para liberar a Israel. Y ese no era el método de Dios. Sin embargo, a mí no me extraña de que sea Moisés el que haya querido liberar. ¿Por qué? Porque Moisés tenía algo que sus hermanos hebreos no tenían. No me extraña que Moisés haya sido el libertador, el que haya tenido la intención de ser el libertador de ellos, porque Moisés tenía algo que sus hermanos no tenían. Moisés no tenía mentalidad de esclavo, porque había nacido como esclavo, había sido criado hasta los 12 años entre esclavos, pero de los 12 años hasta los 40 había sido criado en la corte egipcia. Y la corte egipcia tenía 1000 defectos y era una influencia netamente corruptora, tenía una influencia netamente corruptora. Pero ahí fue donde la educación de sus padres marcó la diferencia para Moisés no caer en la corrupción de los egipcios. Pero sí hubo algo positivo en ese tiempo cuando fue criado entre los egipcios, que él desarrolló la mentalidad de alguien que no es esclavo, desarrolló la mentalidad de alguien libre. Moisés quiso ser el libertador porque Dios se lo había revelado, esto dice Hechos 7:25, y porque él sentía que tenía las condiciones para ser libertador. ¿Por qué? Porque él ya no tenía mentalidad de esclavo, aunque había nacido como esclavo. Y esto es revelador. Él no fue esclavo de los 12 a los 40 años, mientras se crió con los egipcios, ni tampoco fue esclavo de los 40 en adelante, o en los 40 años que vivió en Madián. En consecuencia, su mente no necesitaba ser liberada, él no necesitaba liberación. Él tenía la mente de una persona libre. Su mente no necesitaba liberación porque él tenía la mente de una persona libre. En esencia, la esclavitud es mental. La esclavitud tiene que ver con estructuras mentales que nos mantienen esclavizados, con estructuras mentales que hacen que tengamos una actitud de esclavo, resignándonos a situaciones que podríamos cambiar, pero que de alguna manera sentimos que no tenemos la capacidad de cambiar. La esclavitud es una actitud mental y voy a mencionar dos, de alguna manera, aspectos a través de los cuales nosotros podemos llegar a, dos maneras a través de las cuales nosotros podemos llegar a tener una actitud de esclavo. La primera es viviendo circunstancias opresivas en la vida. Y si esas circunstancias las vivimos, mientras menos edad tengamos, esas circunstancias nos van a marcar más y más. Y esto es un tema casi de psicología, más que de teología, pero por eso solamente quiero mencionarlo. Cuando uno vive circunstancias opresivas, especialmente desde chico, esas circunstancias van marcando y formando estructuras mentales que nos llevan a ser esclavos, estructuras que nos esclavizan. La segunda manera son cuando nos inculcan ideologías opresivas, derrotistas y conformistas. Cuando nos hacen creer que nosotros no podemos, que no valemos, que no vale la pena,
que las circunstancias son así y que no hay nada que hacer. Entonces, esto, circunstancias opresivas con ideologías conformistas y derrotistas, y hay otras variables más, obviamente, van generando en nosotros la actitud de un esclavo. No es novedad lo que digo, pero la mujer en prácticamente todas las sociedades del mundo, pero en algunas sociedades más que en otras, en muchos aspectos es un eslabón débil, es el eslabón débil de la sociedad. Bueno, los niños también, ¿verdad? Los niños también. Hay movimientos sociales que tienen buenas intenciones para que las mujeres dejen de sufrir y dejen de morir. En algunos países, en otros países a nadie le importa, lamentablemente. Yo admiro, a lo largo de los años, he tenido el privilegio de acompañar a algunas mujeres. Lamento que hayan sido muy pocas las que tomaron la decisión de salir de estas situaciones esclavizantes. Conocí a muchas en situaciones esclavizantes, pero muy pocas que han tomado la decisión. Verdaderas heroínas que cambiaron el rumbo de sus vidas, de su familia, de sus hijos, gracias a estas decisiones. De salir de una familia opresiva, de separarse de un esposo violento, opresivo, esclavizador. De separarse de estructuras mentales culturales, porque hay culturas enteras que de alguna manera someten a la mujer a estos tratos. Pero hay algunas pocas mujeres que han tomado esa decisión, Y eso me llena de esperanza, de que se puede. En ocasiones terminábamos, la iglesia nos trasladaba de un distrito a otro, y después de estar años en algunos distritos donde vivíamos este tipo de casos, llegaba la despedida, ¿no? Y me acuerdo en más de una ocasión, hermanas de iglesia a las cuales, con las decisiones que ellos habían tomado y el apoyo que nosotros podíamos brindarle, ¿no? Nos despedíamos y esos abrazos interminables, ¿no? Gracias. Mientras nos abrazaban a mi esposa y a mí, gracias. Nos decían al oído, ¿no? Gracias. Y no tenían que decir otra cosa, porque sabíamos de qué estaba hablando. Gracias. Es lindo ver a una persona que sale de la esclavitud. Es satisfactorio, es más que satisfactorio, no sé qué palabra usar, pero una persona que cambia sus estructuras mentales para darle lugar a Dios, para que Dios cambie sus estructuras. Es lindo ver a los hijos, cómo se les abre el panorama ahora, este panorama nuevo, porque ya no viven esas situaciones esclavizantes, violentas, injustas. ¿Qué genera el rescate? ¿Qué genera en nosotros cuando somos liberados de estas situaciones? Ahora sí, volviendo al plano espiritual, aunque lo otro también estaba íntimamente relacionado con lo espiritual. Porque es Cristo el que te va a dar la fortaleza para salir de esas situaciones. Vos no salís, necesitas un libertador. Si en tu casa estás viviendo violencia, situaciones esclavizantes, es Cristo el que te va a dar el poder y la fuerza para tomar decisiones difíciles, son difíciles, y sostenerlas. Leo Camino a Cristo, página 36. Aquellos a quienes Dios perdonó más, le amarán más. Cuando veamos cuán larga es la cadena que se arrojó para rescatarnos, cuando entendamos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo en nuestro favor, nuestro corazón se derrite de ternura y compasión. Eso es lo que sentimos, cuando experimentamos el poder de Dios para ser libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado y libres de nuestras estructuras mentales que nos mantienen esclavizados al pecado. Tengo el resumen de una historia maravillosa y estoy tentado entre leerlo y voy a hacer una combinación entre leer y relatar.
porque la historia es larga, pero por una cuestión de tiempo traje un resumen. Y permítanme leer, aunque ustedes van a ver también alguna foto mientras yo lo leo. Mi nombre es Ousmane Umar. Soy de Ghana. Ghana es un país de África. Sé que nací un martes, pero no sé ni de qué mes ni de qué año, porque en mi tribu esto no importa. En mi tribu lo que importa es el día en que naces, no la edad que tenés. Al nacer mi madre murió en el parto y en mi tribu, en la tradición de los Walas, él pertenecía a la tribu de los Walas. Cuando una desgracia como esta ocurre, se considera que el niño es maligno, por lo tanto tiene que morir. Porque mi padre era el chamán, es decir, el líder de la tribu, consiguió salvarme la vida. Viví en mi pueblo hasta los 9 años. Para ir al colegio había que caminar 7 kilómetros de ida y otros 7 kilómetros de vuelta, 14 en total. Vivimos básicamente de la ganadería y de la agricultura. Si había que comer carne, ibas a la selva a cazar o tomabas un pollo del corral. Las casas estaban hechas de barro, no había luz eléctrica. Teníamos 2 ríos, uno se llamaba Fía y el otro Azucatía. Fía era para beber y Azucatía era para lavarse o bañarse. A los 9 años, y este dato es clave, a los 9 años, mientras jugaba con mis amigos, vi volar un avión. Y pregunté, ¿qué es eso? Y me dijeron, es un avión. ¿Y qué es un avión? Y alguien le explicó que es un aparato que transporta gente y transporta cosas. ¿Y cómo el avión puede volar? Porque él tomaba sus juguetes, los arrojaba al aire y caían, no se podían sustentar. De hecho, él tomó una piedra, la arrojó al aire y la piedra le cayó en la cabeza. Dice, bueno, él dice, ¿no? Gracias porque la piedra no era demasiado grande. ¿Cómo es posible que este aparato se sustente en el aire cuando nosotros no podemos? Entonces, a partir de allí, él empezó a tomar decisiones. Y comenzó, no sé si decir una aventura, vamos a decirle una aventura. Porque a él le dijeron que era el hombre blanco el que fabricaba y viajaba en esos aviones. Entonces él a los 9 años se va de su casa y comienza esta aventura y él escribe un libro que se llama Mi viaje al país del hombre blanco. Yo voy a resumir parte de ese libro ahora. Y de hecho lo estoy haciendo. Así que a los 9 años él sale de su casa porque él quiere conocer al hombre blanco. Él quiere dejar de ser negro y quiere ser blanco. ¿Por qué? Porque él cree que el hombre blanco es superior por ser blanco. Él va a descubrir después que no, y ya lo vamos a ver. Dice, finalmente a los 13 años, o sea, a los 9 años se fue del pueblo donde él vivía a una ciudad relativamente cerca, trabajó allí, juntó algo de dinero y él era soldador. Aprendió a hacer varias cosas, pero una de las cosas que aprendió era a soldar. A los 13 años él se marcha del país, comienza un éxodo, una salida para marcharse del país, porque él quería llegar al país de los blancos. Para eso tuvo que cruzar el norte de África, pasando por el desierto de Sahara. De 46 personas que intentaron con él cruzar el desierto de Sahara, 3 semanas después, solo 6 llegaron con vida
a Libia. Y él recuerda que él llegó por misericordia de sus amigos, porque él en un momento no pudo más y cayó desmayado. Los amigos avanzaron algunos pocos kilómetros y llegaron a la primera aldea, y como la distancia no era tan larga, decidieron buscarlo a él, y se salvó gracias a sus amigos. Obviamente él había sido víctima de la mafia. En Libia le habían dicho, cuando él sale, antes de atravesar el desierto para llegar a Libia, la mafia le había dicho que pagando una cantidad de dólares, los iban a subir a unas 4x4, a unas camionetas 4x4, y iban a atravesar el desierto y en 45 minutos llegaban, ¿verdad?, a Libia. Iban 18 o 19 personas por cada camioneta, y cuando llegaron a la mitad del desierto, les dijeron: tienen que bajarse, nosotros vamos a ir a cargar combustible y vamos a volver. Se darán cuenta que nunca volvieron. Los dejaron abandonados. Después de esperar 2 días, se dieron cuenta que las personas no iban a volver y comienzan una caminata. Hay un montón de detalles que estoy obviando para hacer la historia corta. Comienza una caminata para llegar a Libia. 3 semanas después, solo 6, y él por misericordia, llegan vivos a Libia. Él cuenta algunas cosas interesantes. Él dice: si podías orinar y juntar la orina para bebértela, eras realmente afortunado. De 46, solo 6 llegaron con vida. Una vez en Libia, las cosas tampoco fueron sobre ruedas, o sea, tampoco fueron demasiado buenas. Estuvo allí 4 años en Libia. Recuerden que de los 9 a los 13 había estado 4 años en una ciudad para atravesar el desierto, llegar a Libia en condiciones increíbles. Estuvo 4 años en Libia. Dice: ser negro y vivir en Libia era prácticamente un delito. Prácticamente un delito. Conseguir levantarte y acostarte con vida cada día en Libia, en esa situación, con el gobierno que estaba de turno, dice, era realmente un milagro. Así todo conseguí vivir 4 años y conseguí también reunir $1.800. Volví a caer en manos de la mafia, ya que me dijeron que en menos de 1 hora, desde Trípoli, la capital de Libia, llegaríamos al paraíso, es decir, al país del hombre blanco. Así empezó esta última etapa también. Crucé Túnez, Argelia, Mauritania, Marruecos, Sahara Occidental. Finalmente fue allí donde tomamos 2 pateras. Las pateras son balsas improvisadas. Tuvimos que emprender el viaje de las 2 pateras 2 veces, porque en el primer intento fracasó. Una de las 2 pateras, de las balsas, se hundió con más de 200 personas arriba y nadie sobrevivió. Uno de mis mejores amigos, Musa, que lo había rescatado en el desierto, que se había vuelto para rescatarlo y llevarlo hasta la aldea y que él no muriera, también murió en esa patera, entre más de 200 personas. En el segundo viaje, la mafia esta que les había cobrado $1.800 volvieron a traer más material, se construyeron otras balsas, otras pateras, y en el segundo viaje, tras navegar muchos días, pero las últimas 48 horas navegando prácticamente sin rumbo y sin combustible, consiguieron llegar a la isla de Fuerteventura. De paso, en este segundo viaje, que también eran 2 balsas, la otra balsa también se hundió, muriendo todos ahí. Él habla de 2 grandes cementerios en estas grandes migraciones. Y esos cementerios son el desierto de Sahara y el mar Mediterráneo. Miles mueren intentando salir de la situación en que viven. Bien, él logra
llegar a Fuerteventura, la balsa encalla en unas rocas, él salta al agua, no sabe nadar, como puede, se aferra, es rescatado. Y ahí entonces le preguntaron la edad, él no sabía la edad. ¿Qué edad tienes? Y yo nací un martes, dice él. Sí, está bien, pero ¿qué edad tienes? No sé, yo nací un martes. Determinan que él es menor de 18 años. ¿Y por qué es menor de 18 años? La ley lo ampara, la ley internacional lo ampara. Y entonces él tenía derecho a residir en España. Y le dicen entonces, ¿en qué ciudad española quisieras vivir? Y es interesante que él conoció solo una cosa de España, un equipo de fútbol, el Barça, en Barcelona. Así es que él no conocía nada de España, lo único que conocía era el Barça, y cuando dijeron, ¿qué ciudad de España quieres vivir? Y él dijo, el Barça. Listo, Barcelona. El 24 de febrero del año 2005, finalmente consiguió llegar a la ciudad de Barcelona, con una mano delante y con la otra detrás. Prácticamente analfabeto, solo podía hablar algo de inglés. Estuvo 2 meses malviviendo en la ciudad de Barcelona, en las calles. Sentirse solo en una ciudad como Barcelona, dice, no tengo palabras adecuadas para transmitir esa sensación. Comía solo cuando alguien tiraba comida a la basura, pan seco o lo que fuese, y eso si llegaba a tiempo y alguien no se lo comía antes. Curiosamente, un día sentado en un banco, me llegó lo que él llama una señal del cielo. Él escuchó una voz que le dijo, Osman, levántate, ve a hablar con esa señora que te va a ayudar. Sin resistirme un momento, me dirigí a una señora que se llamaba Montse. Él después se entera que se llama así. No la conocía, pero le empecé a explicar quién soy. Obviamente no entendió nada, pero tuvo tanta curiosidad por entender qué le quería explicar este negro, que me tomó de la mano, nos apartamos, sacó su celular y llamó a su marido a su casa. El marido sí hablaba inglés, el marido se llamaba Armando, y dice, y me hizo 1000 preguntas, y una de las preguntas, que aún recuerdo, es que me preguntó, ¿cuántos años tiene? Y yo le contesté, bueno, yo nací un martes. Y él dijo, sí, fantástico, pero ¿cuántos años tienes? Y yo le contesté, pero te lo acabo de decir, nací un martes. Armando y yo, dice, no nos entendimos. Así que le devolví el celular a Montse. Entre las 4 palabras en inglés que Montse sabía y algunas señales, Montse y yo nos entendimos. Ahí aprendí un mensaje muy importante, él saca una reflexión de aquí, que dice, cuando 2 personas quieren, se entienden, aunque obviamente no hablen el mismo idioma. De alguna manera ella le hizo entender que él tenía que buscar la Cruz Roja y que si él no encontraba ayuda en la Cruz Roja, la llamara a su teléfono y le dejó su número telefónico. Así es que él después de no encontrar ayuda en la Cruz Roja, la llama por teléfono a ella, 2 días después del encuentro. Ella lo va a buscar, lo lleva a su casa, le da una habitación, le da ropa, un baño de agua caliente. Comió ese día su primer comida caliente sentado en la mesa de una familia. Llegó la noche, ella lo llevó hasta la habitación, abrió las sábanas, él se acostó, ella lo tapó, le dio un beso en la frente y le dijo que duermas bien. Lo cual él no pudo hacer, él no durmió en toda la noche, porque toda la noche pensó, ¿por qué? ¿Por qué sufrí tanto? ¿Por qué me pasó todo lo que me pasó? ¿Por qué no morí en el desierto? ¿Por qué no morí en el mar?
¿Por qué estoy acá? ¿Por qué? Pero hacia la madrugada, él entendió el porqué. Él entendió que tenía que salir de esa situación esclavizante en la cual vivía para poder darle la oportunidad de progresar y de salir adelante a otros. Y él termina creando una fundación. La fundación se llama NASCO y tiene un eslogan que traducido es aliméntame la mente, no me alimentes la barriga. Porque él dice, todos los años se destinan, desde 1950, todos los años se destinan miles y miles y miles de toneladas de alimento a países necesitados, como Ghana, países africanos, entre esos Ghana. Pero a pesar de que reciben ayuda constante, los países siguen en su pobreza, en su miseria y no salen adelante. Porque no sirve de mucho darle de comer y llenar las barrigas de las personas si no les das herramientas para poder alimentar su mente y de esa manera poder crecer y desarrollarte en el lugar donde estás y cambiar tu vida y la vida de la sociedad donde vivís. ¿Por qué les cuento la historia de Osman? La historia es más larga, ¿verdad? Porque Osman vivía en una situación esclavizante y necesitó dejar de ser esclavo para poder ayudar a otros. Esta fundación ayuda a miles y miles de personas, de jóvenes y personas no tan jóvenes, para darles herramientas para crecer, educándolas, brindándoles oportunidades que de otra manera no tendrían y que puedan de alguna manera progresar sin necesidad de salir de África. Esta persona, Osman necesitó dejar de vivir esa situación esclavizante, dejar de ser un esclavo, vivir la experiencia de alguien libre para poder ahora liberar a otros o ayudar a liberar a otros. Fue la experiencia de Moisés y tiene que ser nuestra experiencia. En la medida que nosotros sigamos esclavos al pecado, no podemos ser herramientas de Dios, instrumentos de Dios, para poder sacar a otros del pecado. Y todo esto comenzó en la vida de Osman por un avión. ¿Cuál es tu avión? ¿Qué es aquello que te motiva a dejar tu condición de esclavo para ser libre en Cristo Jesús? ¿Todavía sos esclavo? ¿No has tenido ningún avión? Ora por ese avión. Ora por esa experiencia, por esa vivencia que vas a necesitar o que necesitas para tomar las primeras decisiones en tu vida o para renovar las decisiones que has tomado alguna vez en tu vida, para dejar de ser esclavo, para vivir libre en Cristo Jesús y ser una herramienta, un instrumento de amor en las manos de Dios para liberar a otros. Ojalá podamos vivir esa realidad. Amén.